Hay algo de lo que no hablamos lo suficiente cuando se trata de priorizarnos y elegirnos, y es que no siempre es agradable. Elegir lo adecuado para ti no siempre es cómodo, elegir tu paz no siempre se siente como paz al principio, y no basta con tomar una decisión en diciembre ni con escribir tus intenciones. Lo que realmente hace la diferencia en tu vida es lo que eres capaz de sostener, incluso cuando es incómodo, es difícil o nadie a tu alrededor lo celebra. Así que hoy quiero que hablemos de esto. Te voy a compartir 6 incomodidades que necesitas sostener y que son un precio a pagar para vivir en tus términos. Ahora que estamos despidiéndonos de un año, aunque te adelanto que este episodio es totalmente atemporal, quiero recordarte algo, y es que los años no se construyen solo con lo que prometes en diciembre o enero, con aquello que te propones. Se construyen con lo que estás dispuesta a sostener en marzo, o un lunes cualquiera por la mañana, un jueves de desmotivación, o cuando rendirte sería mucho más fácil. Y este episodio va de eso, de los precios que a veces hay que pagar cuando realmente quieres algo, porque ahí es donde muchas veces nos atascamos, donde dudamos, donde retrocedemos. Así que vamos con ello. La primera incomodidad es sostener límites incluso cuando decepciona a alguien que te importa. Los límites no se trata de ponerlos una vez, es estar recordándote que tu paz o lo que valoras no es negociable cada vez que vuelves a dudar, ¿no? Y poner límites, o más bien escribir los límites que queremos tener, puede ser algo sencillo, pero mantenerlos cuando alguien se los quiere saltar y sostenernos en nuestra posición es lo difícil. Hacer un ejercicio de límites sobre papel suena genial. Por ejemplo, puedes escribir: no voy a contestar mensajes de trabajo después de las 8 de la tarde. O no voy a ir a reuniones familiares que me drenan solo por obligación o porque es lo que toca. O voy a dejar de ser la terapeuta gratuita de mi grupo de amigas. Y esto lo escribes con convicción, segura de ti y de que eso es lo que quieres. Y entonces empiezan los comentarios familiares de porque ya no vienes a las comidas, o te cuesta resistirte a no mirar el correo del trabajo mientras estás viendo una serie por la noche, y justo pues resulta que hay algo urgente y ya tu cabeza se queda ahí, así que adiós, higiene del sueño. O tu amiga te escribe: necesito hablar, estoy mal por 5ª vez esta semana. Y justo ahí es donde el límite se pone a prueba y se convierte en una decisión real. Porque ahora ha dejado de ser teoría y probablemente empieces a escuchar una voz que te dice: venga, cede, no seas egoísta, no seas mala persona, solo esta vez. Entonces, sostener un límite no es una decisión que vas a tomar una vez, es una decisión que vas a tomar 40 veces, ¿no? O sea, todo también dependerá del entorno en el que estés inmersa y también lo que se demande de ti. Vas a tomar la decisión cuando tu familiar te diga que ya no eres la misma, cuando tu amiga deje de hablarte porque ya no estás para ella, y cada vez que lo sostienes te dices: ¿ves? Por tu culpa hay un conflicto. Entonces aquí es donde quiero preguntarte algo, y es: ¿el conflicto empezó cuando pusiste el límite o empezó años o meses atrás, cuando decidiste que tu paz era negociable con tal de que otros estuvieran cómodos? Y ahora te cuento un ejemplo real. Una mujer a la que acompaño durante años fue la disponible, ¿no? Era la que siempre estaba, la que cancelaba sus planes cuando alguien la necesitaba, hasta que el cuerpo le terminó gritando y ahí dijo: se acabó. Entonces puso límites claros, horarios de disponibilidad, no más terapia gratuita, no más emergencias que en el fondo no eran emergencias. ¿Y qué pasó? Que perdió 3 amigas, vamos a poner amigas entre comillas. Eran 3 personas que se molestaron porque ella ya no estaba disponible 24/7. Y ella lo pasó mal y dudó de sí misma, y también llegó a pensar que estaba siendo egoísta, pero después se dio cuenta de algo, y era que esas personas nunca le preguntaban cómo estaba ella, solo la estaban buscando cuando la necesitaban. Y también soltar eso dolió, pero no tanto como haber pasado años vaciándose por personas que no pensaban en ella, no le preguntaban, no le daban importancia a cómo estaba, ¿no? Simplemente pues la necesitaban cuando estaban mal.
Y aquí viene lo incómodo, y es que sostener límites te va a hacer sentir culpa muchas veces. Otras personas te van a decir que has cambiado, que ya no eres la misma, que te has vuelto fría. Y tendrán razón, ya no eres la misma, porque la de antes a lo mejor estaba agotada, resentida, estaba viviendo una vida que no era suya, y la de ahora está aprendiendo que su paz no es el precio que tiene que pagar por pertenecer. Y esto es lo que significa sostener en este caso, no es nunca dudar, no es sentirte segura siempre, no es que todos lo entiendan, es volver al límite cada vez que todo en ti quiere ceder. Y en la práctica se ve como decir no, aunque de miedo, en silenciar el móvil, aunque sientas culpa, en decepcionar a alguien porque decidiste dejar de decepcionarte a ti. Y esto es un músculo que vas construyendo en esa incomodidad sostenida y es lo que va cambiando realmente tu vida, ¿no? No es a final de año cuando lo escribes, sino cuando la práctica se impone. Así que llegados a este punto, te hago una pregunta, bueno, dos. La primera es, ¿qué límite has roto este año cada vez que alguien te hizo sentir culpable por ponerlo? ¿Y qué precio pagaste por ceder? ¿No? Por ejemplo, pues tu paz, a lo mejor tu salud o tu respeto hacia ti misma. Porque este año va a llegar con las mismas personas esperando a que vuelvas a ceder, y aquí la diferencia va a estar en si eliges sostener tu paz más tiempo del que sostienes su comodidad. Aunque duela, aunque te haga sentir mala persona, aunque nadie lo entienda, porque un año no se construye complaciendo a todos. La segunda es sostener la incomodidad de lo nuevo cuando lo viejo todavía está disponible. Y es que qué fácil es volver a lo conocido, ¿no? Lo famoso malo conocido, aunque no sea bueno para ti. Y aquí lo difícil muchas veces cuando hablamos de cambio no es empezar, sino no volver a lo de antes, ¿no? Porque al principio cuando decides cambiar algo, por ejemplo, dejar un trabajo, terminar una relación, empezar un negocio, mudarte, cambiar de carrera, puede que estés llena de motivación y que los primeros días, semanas, pues como que ese fuego te sostenga. Pero entonces llega el momento donde lo nuevo que has elegido se empieza a poner desafiante, o no da frutos, o te hace sentir incómoda, perdida. Y ahí, en ese momento, lo viejo te empieza a susurrar, oye, ¿te acuerdas lo fácil que era esto ahí? No tenías que esforzarte tanto, era más fácil. Y no es que lo viejo fuera mejor, es que lo viejo era conocido. Y lo conocido, aunque te llene de insatisfacción, se siente más seguro que lo desconocido que todavía no dominas. Y aquí hay una trampa que yo llamo la trampa de al menos allí pasaba X, ¿no? Por ejemplo, pues terminaste esa relación, en la semana 1 sientes alivio, en la semana 4 soledad, en la semana 8 al menos no estaba sola los viernes cuando estaba con esta persona, ¿no? Y ese al menos es la trampa, porque no estás comparando lo viejo con lo nuevo, estás comparando la versión idealizada de lo viejo, sin frustraciones ni insatisfacción, con la versión cruda de lo nuevo, con toda la incomodidad que trae. Entonces, claro que lo viejo va a ganar en esa comparación, porque le has quitado todo lo que te hizo irte en primer lugar. Así que algo que te puedes preguntar cuando estés valorando volver a lo viejo es ¿por qué me fui? Para que la respuesta te dé una versión real y no idealizada de lo viejo, ¿no? A lo mejor es, me fui de ese trabajo porque cada lunes me despertaba fatal, con ansiedad, o porque estaba insatisfecha, porque no usaba mis talentos o porque no me valoraban. Entonces lo viejo no deja de ser disfuncional solo porque lo nuevo se ponga difícil. Y volver no es lo que resuelve. Al final solo anestesia la incomodidad del cambio y del crecimiento, ¿no? Y lo que significa sostener lo nuevo no es nunca dudar, no es sentirte segura desde el día 1, no es que sea fácil, es sostener la incomodidad de no saber todavía cómo hacer esto, de no dominarlo, sin volver a lo que ya sabes que es un no para ti. Es decir, no sé cómo va a salir esto, pero lo elijo, es quedarte en ese limbo entre quién eras y en quién te estás convirtiendo, aunque aterrorice, es
elegir la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento, una y otra vez. Hasta que un día te des cuenta de que lo nuevo dejó de ser lo nuevo y que ahora pues forma parte de tu vida. Y aquí también te voy a hacer preguntas y es ¿a qué estuviste a punto de volver este año solo porque lo nuevo se puso difícil? ¿A qué trabajo, a qué relación, a qué versión de ti? Y si hubieras vuelto, ¿qué de ti habrías tenido que volver a abandonar? Y en este año que entra, pues también cuando lo nuevo vuelva a ponerse difícil, que lo hará, y cuando lo viejo vuelva a susurrarte que vuelvas, que lo hará, ¿vas a sostener la incomodidad del cambio o vas a volver a la comodidad de sobrevivir? Porque un año no se construye escapando cada vez que lo desconocido asusta o se pone retador, sino que se construye sosteniéndote en lo nuevo el tiempo suficiente para que deje de aterrorizarte y deje de ser nuevo. La tercera incomodidad es sostener tu no, aunque no tengas una excusa que lo justifique. Y este es el que más trabajo nos cuesta. Nos enseñaron desde muy pequeñas que un no necesita justificación, que no puedes simplemente decir no, que tienes que explicar, que tienes que dar razones que el otro considere válidas. Y si no las tienes, entonces tu no es caprichoso, es egoísta, pero ¿por qué no? Y así pasamos la vida regalando nuestro sí solo por creer que no tenemos un buen motivo para decir que no. Piénsalo así, si alguien te dice, oye, ¿me ayudas con esto? Y respondes, no puedo, tengo una reunión. Pues aquí nadie pregunta más, pero si respondes, no puedo, necesito descansar, ahí hay veces que vienen las preguntas. Pero no puedes después, pero es que estás enferma, pero si solo es un momento, pero si no te cuesta nada. Porque aprendimos que el cansancio, por ejemplo, no es razón suficiente, o el necesitar descansar, que tu necesidad de recargar tu batería no es razón suficiente y que tu tiempo solo vale cuando estás ocupada con algo que los demás consideran importante, que esto suele ser trabajo o tener un viaje previamente planificado o algo que suene a responsabilidad. Y ahí es cuando vamos regalando nuestra vida a pedacitos. Creemos que nuestro no necesita ser aprobado, que si no podemos demostrar que realmente no podemos, entonces tenemos que poder. Y si podemos, entonces debemos hacerlo, como si nuestra disponibilidad fuera un recurso a disposición de todos y como si nuestro tiempo solo nos perteneciera cuando nadie más lo necesita. Y también como si el no tengo ganas fuera menos válido que tengo una cita con el dentista. Y así es como vamos perdiendo la vida diciendo sí a cosas que no queremos porque no tenemos un motivo válido de cara al otro. Entonces, sostener tu no sin justificación significa decir no puedo y punto, sin el por qué, sin el es que. Y aquí la prueba de fuego es también si alguien respeta tu no solo cuando tienes una buena razón, y esto lo voy a poner entre comillas, no está en realidad respetando tu no, está evaluando si tu razón es lo suficientemente importante como para liberar tu sí obligatorio o por defecto. Y eso no es una relación, eso es una negociación donde tú siempre acabas perdiendo. Así que las preguntas que te dejo en este punto son ¿a qué le dijiste sí este año solo porque sentías que no tenías una razón válida para decir no? ¿Cuántas veces fuiste a lugares donde no querías estar? ¿Cuántas veces hiciste cosas que te drenaron solo porque no tenías nada mejor que hacer? ¿Cuántas veces traicionaste tu necesidad de descanso, de silencio, de soledad, porque no sonaba lo suficientemente importante? Y ahora pregúntate, ¿qué te costó cada uno de esos sí que no querías dar? Y aquí también recordarte que el año que entra va a volver a ponerte de frente la misma pregunta, ¿no? ¿Puedes venir a esto? ¿Me ayudas con esto? ¿Tienes tiempo para esto? Y aquí la diferencia será si esta vez sostienes tu no, aunque no tengas nada más importante con qué llenarlo, excepto tu paz, porque un año no se construye complaciendo a todos. Vamos con la cuarta, que también es muy común, que es sostener la culpa que viene con priorizarte. Y es que elegirte a ti en muchos casos va a venir con un precio, ya sea la incomodidad de decepcionar, de cambiar, de romper expectativas.
Y nadie te dice que te vas a sentir culpable, incluso cuando estés haciendo lo correcto, ¿no? La realidad es que te vas a sentir culpable y a lo mejor no un poco y no de vez en cuando. Y lo peor es que vas a sentirte culpable por cosas que están bien, por cosas que necesitas, por cosas que incluso te están salvando de algo, ¿no? Y la culpa es el precio de entrada de mantenerte coherente contigo. No es señal de que estés haciendo algo mal, es el precio emocional de dejar de vivir hacia lo de fuera. Porque nos educaron para seguir la corriente, para no incomodar, para medir nuestras decisiones por cómo las reciben los demás y no por cómo nos sostienen. Y entonces, cuando empiezas a vivir en tus términos, cuando pones límites, cuando eliges diferente, la culpa llega y ahí es donde tendemos a frenarnos porque asumimos que si nos estamos sintiendo culpables es porque estamos haciendo algo malo. Pero en realidad no es así, te sientes culpable porque rompiste el patrón de disponibilidad infinita, dejaste de sacrificarte para que otros estuvieran cómodos y elegiste tu bienestar por encima de su expectativa. Y eso, aunque sea lo correcto, lo adecuado para ti, duele, ¿no? Y es la trampa de la culpa. De pronto, pues, como comentaba antes de un ejemplo, decides dejar de ser la amiga terapeuta gratuita de tu grupo y tu amiga te dice, ya no eres la misma, te has vuelto fría. Culpa. Decides no ir a esa comida familiar y tu madre te dice, me vas a dejar sola, qué bonito. Culpa. Decides invertir en ti, en terapia, en formación, en algo que te importa y alguien te dice, qué suerte tienes de poder gastar en eso, qué privilegio. Culpa. Entonces, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, las personas que se beneficiaban de tu versión anterior se van a resistir, ¿no? Y aquí es cuando vienen esas frases de ya no eres la misma, que la traducción es ya no estás haciendo lo que yo necesito que hagas, o te volviste egoísta. Traducción, ya no te estás poniendo al final de tu propia lista, o antes sí que estabas para mí. Traducción, antes yo era más importante que tú para ti misma. Y aquí está la trampa, ¿no? Y es que cada vez que te sientes culpable, vuelves al patrón anterior y entonces estás viviendo en un loop eterno de intento cambiar, siento culpa, vuelvo a lo de antes, me resiento, intento cambiar de nuevo. Pasan los años, ¿no? Atrapada entre esa persona que quieres ser y la culpa que sientes por dejar de ser quien los demás necesitan que seas. Y aquí lo que significa sostener la culpa no es no sentirla, no es convencerte de que eres mala persona, no es retroceder cada vez que aparece, sino sentirla y aún así no negociar lo que necesitas, ¿no? Esto se ve como decir, pues vale, me siento culpable y aún así no voy a estar disponible 24/7, ¿no? Y aquí también poder diferenciar entre la culpa saludable, por así decir, de vale, reconozco que he herido a alguien sin querer y necesito repararlo. Bien. Y luego está como esa culpa manipuladora, que es la que aparece en la gran mayoría de los casos, que es alguien está incómodo porque yo me he priorizado y ahora siento que debo retroceder. Entonces la primera te hace crecer, la otra te va a mantener atrapada, ¿no? Y aprender a distinguirlas también es el trabajo. Preguntas para ti en este punto es ¿qué límite, qué decisión, qué cambio abandonaste este año porque la culpa fue más fuerte que tu necesidad? ¿Qué dejaste de hacer porque alguien te hizo sentir egoísta? ¿Y a cuántas versiones de ti renunciaste para que otros estuvieran cómodos? Y aquí recordarte que vas a sentirte culpable cada vez que te elijas, que si esperas a que la culpa desaparezca para sostener tu decisión, pues probablemente nunca la sostengas, porque la culpa desaparece cuando llevas tanto tiempo decidiendo diferente que tu sistema al final entiende, vale, esto es mi nueva normalidad, y en el año que entra, cuando vuelvas a elegirte, que lo harás, y cuando la culpa llegue con su peso, que llegará, sostenerla sin retroceder va a ser el acto más valiente que puedas hacer, porque un año no se construye complaciendo a todos para sentirte tranquila, se construye eligiéndote a ti misma, aunque eso te haga sentir culpable, y aprendiendo que tu bienestar no necesita de aprobación externa. Vamos con la quinta, que es sostener tus prácticas internas aunque nadie lo celebre, y es que nadie te va a felicitar por hacer estiramientos cada mañana al despertar,
ni por elegir agua en la comida en vez de un refresco, ni por sentarte a meditar en vez de coger el móvil y empezar a hacer scroll infinito. Y eso también es parte de tu camino. Sin embargo, esas cosas que te sostienen, tus no negociables, no es algo celebrado. Vivimos en una sociedad que lo que valora es lo visible, lo que puedes compartir en una cena. Corrí una maratón, me voy a casar, he escrito un libro o me han ascendido en el trabajo. Y eso parece que sí que es algo a celebrar, a aplaudir, pero sentarte cada mañana a reconectar con tu cuerpo o poner límites a otras personas, eso nos damos cuenta de que no es algo que tiene validación externa, y las prácticas que cambian tu vida son las que muchas veces practicas en silencio y nadie ve. Y lo que realmente transforma tampoco es el gesto grandioso que haces una vez, ¿no? Como el gran cambio, lo que hice en el día de hoy, sino es ese gesto pequeño que repites día tras día, es escribir en tu cuaderno aunque no tengas nada profundo que decir, es preguntarte cómo estoy, aunque la respuesta pues te pueda gustar más o menos, es decidir apagar las notificaciones o decir no a salir una tarde o una noche porque necesitas otra cosa, ¿no? Y aunque suene aburrido. Y aquí lo importante es que las cosas que te van cambiando no se notan de inmediato, no generan conversación muchas veces, ¿no? Todo depende también del entorno en el que estamos inmersos, pero a veces se siente aburrido, ¿no? Y un ejemplo real de una de las mujeres a las que acompaño, ella empezó a incorporar una práctica diaria donde se sentaba 10 minutos con su cuerpo cada mañana para chequearse a sí misma. No era meditación, no era visualización, simplemente pues estaba ahí presente. Y me dijo un día, pues es que esto nadie lo sabe, pero yo siento que desde que lo hago estoy menos reactiva, estoy menos ansiosa y estoy más en mí. Entonces esta práctica no era un tema de conversación y a la vez le estaba beneficiando muchísimo, ¿no? La estaba reconstruyendo por dentro, y también es una de las prácticas que ha hecho que no se pierda completamente en el ruido. Y eso es lo que significa sostener tu práctica o tus prácticas internas, ¿no? Es seguir haciéndolo aunque no veas resultados rápidos. Y esto sé que os pasa a muchas pues con la práctica de meditación o de autohipnosis, porque vivimos en la era de la inmediatez y lo queremos todo ya. Entonces, si no ves resultados inmediatos, asumes que no funciona y abandonas la meditación porque después de 2 semanas siento que sigo igual, abandonas la escritura porque noto que no cambia nada, abandonas los estiramientos porque sigo con dolor de espalda. Pero las prácticas internas no funcionan así, no son transaccionales, no es hago esto, obtengo aquello, es hago esto, poco a poco me reconozco, estoy más en mí, y eso no se nota de inmediato, se nota a lo mejor 6 meses después cuando te das cuenta de que ya no reaccionas como antes cuando estás con determinadas personas, se nota 1 año después cuando alguien te dice, ay, ¿cómo haces para estar tan centrada? Y no sabes explicarle que es por esos 10 minutos diarios de los que no sueles hablar. Y se nota también en cómo a lo mejor puedes estar en cierto momento en el caos sin convertirte en el caos. Y eso nadie lo va a celebrar, nadie va a celebrar el estar en ti. El mundo te va a pedir que produzcas, que demuestres, que estés brillando hacia afuera, pero no que te quedes en ti, que respires, que elijas el silencio por encima de la dopamina. Y ese trabajo es solo tuyo, en poder sostenerlo cuando nadie lo ve, cuando no hay una validación y cuando también parece que no cambia nada. Y esto es lo que separa a las personas que se pierden en el ruido de las que logran quedarse. Así que las preguntas que te hago aquí son: ¿qué práctica te sostuvo este año, aunque no hayas hablado de ella? ¿Y qué ritual pequeño, privado, tuyo fue tu salvavidas? Y en el año que entra, cuando te tiente a abandonar tu práctica porque no sirve, no funciona, no cambia nada, nadie lo nota, ¿cómo podrías recordarte que esto no se trata de demostrar, sino que es para no abandonarte a ti? Y es que un año no se construye con gestos grandiosos, sino con cada momento donde eliges quedarte contigo, aunque otras personas no lo celebren.
Y vamos con la última, con la número 6, que es sostener la decisión que has tomado mucho después del momento en que la tomaste. Porque aquí decidir es algo que se puede tener claro en enero, pero después sostener esa misma decisión en marzo, un día sin motivación, sin resultados, es otra historia. Tomar decisiones tiene un punto emocionante, especialmente cuando estamos haciendo una transición de etapa, un cambio de año o cuando cumplimos años. Y aquí, por ejemplo, te dices en diciembre, este año sí, y en ese momento lo ves clarísimo, pero entonces llega febrero o marzo o ese martes cualquiera donde te despiertas y ya no está esa claridad ni esa emoción que te llevó a decidir. Solo estás tú con esa decisión que tomaste en su día y que ahora a lo mejor incluso se siente como una carga. ¿Qué pasa con las decisiones? Que el momento de tomarlas es el 10%, el trabajo real está en sostenerlas cuando ya te han dejado de inspirar, cuando ya no hay novedad, porque las decisiones se toman en momentos emocionales álgidos donde todo parece posible. Decidimos desde una versión nuestra que tiene energía, que está inspirada, que apenas ve los obstáculos, pero esa versión no es la que tiene que vivir la decisión todos los días. La que tiene que vivirla es pues la que está cansada, la que tiene un montón de cosas en la cabeza, la que solo quiere que el día termine. Y aquí te voy a contar el ejemplo de una mujer que acompaño que hace tiempo decidió dejar de revisar el móvil antes de dormir y lo decidió en uno de esos domingos de autocuidado donde todo tenía sentido. Se decía, necesito dormir mejor, desconectar, necesito ponerle límites a la tecnología y se compró un despertador de estos que simulan el amanecer y dejó el móvil aparcado en la entrada. Los primeros días pues todo iba sobre ruedas, pero a las semanas un día llegó agotada a casa después de un día horrible, se metió en la cama y todo en ella quería scrollear en Instagram hasta quedarse dormida, y no porque le hiciera bien, sino porque era la anestesia más fácil para no sentir ese cansancio, esa frustración y sobrecarga. Y ahí en ese momento ya no estaba la versión inspirada que tomó la decisión, sino que estaba la versión agotada que solo quería una válvula de escape. Y eso es sostener, no es mantener la decisión cuando te sientes bien, es mantenerla cuando todo en ti quiere soltarla, cuando esa motivación ya no está, cuando es difícil. Y es elegir creer a ese yo que decidió con claridad, aunque quien esté viviendo el momento pues ya no lo sienta así, ¿no? Y en su caso, ese día no cogió el móvil, y no porque tuviera una fuerza de voluntad inquebrantable. Y ahí es también donde este insight se hace práctico, ¿no? En ese tipo de noches también puedes elegir, y ella en su caso tenía recursos para poder elegir. Darse una ducha caliente, escribir de manera automática en una libreta en su cuaderno sobre qué le está preocupando realmente. Tiene unos microrrituales sencillos que ya conoce, pero antes no caía en que existían en el momento en el que los necesitaba, no los había hecho suyos. Y ahora entiende el patrón y los puede activar intencionalmente justo en esos momentos críticos, ¿no? Y está bien tener también como un set de microrrituales para cada uno de los momentos críticos que tiendan a dispararse en nuestro día a día, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con conocernos. Y aquí también está la trampa del cambio. Creemos que sostener una decisión tendría que sentirse como tomarla, con esa emoción, con esa claridad, pero la realidad es que sostenerse puede sentir aburrido, como repetir algo sin la chispa del principio, y si esperas a sentir motivación para actuar, no construyes, porque la motivación te va a visitar ocasionalmente, pero no es una compañera permanente. Así que podemos decidir desde la inspiración, pero nos vamos a sostener desde el compromiso. Y el compromiso no se siente atractivo muchas veces, es levantarte y hacerlo aunque no quieras, es elegir lo mismo una y otra vez sin resultados inmediatos, y también confiar en que tu yo pasado decidió con claridad y sabía algo que esa versión cansada de hoy ha podido olvidar. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos las vamos a abandonar no porque sean incorrectas, sino porque esperamos que sostenerlas se sienta bien. Y entonces, si se deja de sentir bien, asumimos que ya no son válidas. Y esta es la trampa. La decisión muchas veces sigue siendo adecuada, solo que ahora ya no viene
con ese subidón emocional que la acompañó al principio y solo viene con la elección diaria de seguir ahí. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué decisión tomaste este año con mucha emoción y abandonaste cuando se volvió difícil? ¿Qué dejaste de hacer cuando la novedad se fue? ¿Y qué camino soltaste porque ya no te inspiraba, aunque fuera el adecuado para ti? Así que para este año que entra, recuerda que lo que cambia tu vida no es la decisión potente que tomas en enero, sino que es esa misma decisión pequeña que sostienes en marzo, en mayo, en agosto, cuando ya no hay ese clima emocional que te impulsa. Y es ahí donde se construye el cambio. Así que cuando en 2026 tomes esa decisión importante y la tomarás, y cuando en marzo ya no la sientas, que es probable que no la sientas, recuerda que no estás decidiendo de nuevo cada día, sino que estás sosteniendo, y sostener no es algo que requiera inspiración, solo te pide recordar que ya elegiste. Y hasta aquí el episodio de hoy, el último del año, y antes de despedirme quiero recordarte que 2026 en tus términos está a punto de cerrar sus puertas el 31 de diciembre, así que si eres de las que estaba esperando hasta el final para hacerte con esta experiencia práctica y vivencial, para crear claridad, cerrar ciclos y diseñar un nuevo año con intención, esta es tu señal para no dejarlo pasar. Estoy recibiendo feedbacks muy bonitos de personas que ya están dentro, dedicándose ese espacio, no solo para cerrar y abrir el año, sino para sostenerse durante el año completo, crear su código raíz, cambiar el control por juego, crear su caja de microrrituales para sostenerse cuando lo de fuera se mueve. Así que te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ojalá este episodio te haya dejado con permiso para reflexionar, para elegir en tus términos. Si te ha resonado, si sientes que puede ayudar a alguien más, compártelo. Y también aprovecho para pedirte que si disfrutas de este podcast, dejes una valoración en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, porque es un gesto sencillo, pero también muy valioso para apoyar este podcast y hacer que llegue a más personas. Así que nos escuchamos en el nuevo año, en el próximo episodio de En tus términos, y que tengas un cierre y un inicio de año, pues también en tus términos. Gracias por estar al otro lado.